Ahora vamos a dar paso a la siguiente charla, van a hablar Dani Monteagudo y Carla Soaje, que son los antiguos coordinadores del grupo, quienes empezaron la aventura del proyecto Gaucho, que empezaron así a darle las presentaciones, a dar a conocer el grupo y empezar este proyecto. Son técnicos de medio ambiente, los veis que son muy jóvenes, pero son unos naturalistas que salen muchísimo al campo y tienen muchísimos conocimientos. Decía que antes eran coordinadores del grupo, ahora ya no lo son porque se han aventurado en una aventura laboral y hoy vienen aquí como ecozona de educación ambiental. Os dejo con ellos. Y nada, buenos días a todos. Y vamos a empezar con una charla que conozcáis un poquito más de las nocturnas que tenemos aquí en la isla. Y las nocturnas en general. Y para nosotros las nocturnas, pues como dijo ella, llevando el Gaucho, pues le cogemos bastante cariño y nos explicamos bastante en ellas. Nos encanta hablar de la razón. Pues primero vamos a empezar un poco por el principio y cómo diferenciar una rapaz diurna de una nocturna. Como se ve en la foto, es bastante evidente. Por ejemplo, en la rapaz nocturna, lo que vemos así en simple vista, es esa cara plana, los ojos muy grandes, el pico hacia abajo. Por ejemplo, en el plumaje, vemos aquí, no sé si se aprecia muy bien en la fotografía, que hay como si estuviera borroso o desfocado, que son los flecos de las plumas, de las nocturnas que son muy explicadas para evitar hacer ruido cuando vuelan por la noche y son muy ligeras. Algo que no tiene, por ejemplo, en este caso el ratonero, también tiene una cola más larga y ya vemos que en la cara los ojos los tienen hacia los lados, el pico lo tiene en el centro y no tiene una cara plana. Ahora vamos a ver un poco las características así más físicas que podemos ver. Primero está el disco facial, que se ve mejor en esta fotografía, en la de lechuga, esa cara plana, esas plumas que hacen como si tuviera un disco en la cara, que vemos no se aprecia muy bien. Los ojos muy grandes, que es algo típico de los búhos, que tienen los ojos súper grandes. El cuello corto y móvil, que seguro que todos vimos alguna vez en alguna imagen, algún vídeo de un mochuelo, de una rapaz nocturna, girando muchísimo el cuello. Es una cosa. Y es corto, porque se ve. Después tiene un pico fuerte y afilado, como buena rapaz que es. Y su plumaje de camuflaje o críptico que le hace pasar un poco desapercibido en su entorno. En el caso de la mochuelo, por ejemplo, si está puesto en un muro donde hay una rueda de piedras, es bastante difícil de ver, o si está en una rama vieja, así, cuesta bastante. Después tiene las plumas brillantes, blancas y ligeras para no hacer ruido al volar, para que sea más fácil. Y unas patas fuertes y las uñas afiladas también como buena rapaz que es, para cazar sus presas. Como tienen que vivir en la noche, necesitan una serie de adaptaciones a esa vida nocturna. Y una de las más importantes, porque muchas, sería la vista, por ejemplo. Aquí en esta foto de un lugar no se ve, lo que dije antes, tiene los ojos al frente, no a los lados, como las rapazas diurnas, que esto le permite calcular mejor las distancias. Después tienen esos ojos tan grandes, de hecho son tan grandes que es más del doble de lo que tendría otra ave de su mismo peso. Tiene el pico desplazado hacia abajo,
y lo lleva hacia los oídos, que lo tiene en la televisión mundial, que se ve aquí. Esta es una fotografía de un chico atropellado y le levantamos las plumas del disco facial y bueno, esto es el oído. Como veis, pues es una pasada. Fijaos el tamaño que tiene en comparación con lo que es toda la cabeza. Eso, pues, sí, toda la cabeza. Y bueno, por ejemplo, el caso de la lechuga no es tan llamativo, no llama tanta la atención, pero el caso de un chico, pues la verdad que flipamos bastante al levantarlo. Y bueno, algo que me dije antes de la vista es que, por ejemplo, en el caso de la lechuza común, tiene sobre todo unas, o sea, ellos tienen mucha sensibilidad en los ojos a la luz. No, mucha gente piensa que una rapaz nocturna pues mira en plena oscuridad, pero no. Lo que tiene es muchísima sensibilidad en los ojos, que con muy poca luz, o algo de luz que haya de noche, casi siempre hay algo de luz, o que sea, pues captan esa poquita luz y son capaces pues, de ver perfectamente. Entonces, ya sé, perdón, que en el caso de la lechuza común tiene hasta 35 veces más sensibilidad en los ojos que nosotros. O sea, que bueno, es una diferencia bastante importante. Y en el caso del oído, pues en el caso de la lechuza tiene pues, sobre unas 10 veces más sensibilidad en el oído que nosotros. Y bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito más en las especies. En el mundo hay sobre unas 268 especies de rapaces nocturnas, distribuidas por todos los continentes. Y bueno, no sé si se referían, pero bueno, algunas son una auténtica pasada, que da para verse las fotografías del libro Llanos de Verdes. Y bueno, de estas 268 especies, 8 las podemos ver en España. Y la única que no podemos ver en Galicia es el mochuelo boreal, que solo lo podemos ver en Pirineos, que hay bueno, pues, en un sitio bastante reducido. Y bueno, pues, ahora vamos a ver, os explicar Dani las 7 especies que podemos ver en Galicia. Bueno, ahora ya más o menos todos sabemos lo que es una rapaz nocturna, cómo diferenciar y un poquito sus características, porque es una rapaz nocturna y no una diurna. Entonces vamos a centrarnos un poquito en las 7 especies gallegas. O sea, son 7 especies que tenemos aquí, unas más presentes y otras menos, pero durante todo el año estas 7 especies van pasando. Como no, empezaremos con el mochuelo, ¿no? O sea, es la especie del año, hoy estamos aquí todos reunidos para un gran mochuelo. O sea, es un bicho que, vamos, casi todo el mundo conoce, y el que no lo conozca después de ir de aquí seguramente se enamore de él un poco más. ¿Cómo no? O sea, no hay mucho que explicar sobre él, como por ejemplo sus aspectos físicos, morfología y todo eso, es eso. O sea, una bolita, el bicho más tranquilo y pachacón del mundo, o sea, es una cosa, vamos, lo que veis en la foto es así, o sea, no es que coincida la foto, es el 99% del tiempo es así, luego es mirando tu mano, o sea, tiene las dos claras. Nada, una rapaz nocturna muy pequeña, o sea, imaginaos, no sé si todos lo visteis alguna vez, para los que no, hombre, es un poquito más que esto, pero es muy pequeñito, es una piedra que se en una casa, así que imaginaos. Como ya se comentó antes, vive en entornos rurales, por ejemplo, en el sitio ideal para el mochuelo, el típico mosaico, eso, unas casas, unas huertas, algún campo, algún bosque pequeño, típico hábitat que se está perdiendo por completo en Galicia. Entonces, por eso, como comentaba antes, quedan en ciertas zonas pouco esencial, reúne todas esas condiciones, pero poquito a poco se está perdiendo. Aquí en la foto, bueno, si lo veis, a ver, no está dormido, solo está descansando la vista, pero está a plena luz de día, o sea, es una rata nocturna, pero se mueve bastante de día, o sea, él puede cazar de día y de noche, pero principalmente es en el crepúsculo, o sea, primeras horas de la mañana es cuando más activos están y a últimas horas de la tarde también. Por ejemplo, en verano, con muchísimo calor, todavía es mucho más difícil verlo. Pero en invierno, otoño, así que hace un poquito más de frío, incluso a las 12 de la mañana, como estaba esto, está tanto descansando como alimentándose, cazando pequeños ratones o insectos. Es tan importante, como ya se comentó antes, el mochuelo, o sea, es de las 7 rapaces nocturnas, es la especie que más nos tenemos que pagar en ella. No solo porque hoy será la especie del año, sino porque es la que más está sufriendo todos estos descensos poblacionales, todos estos cambios en el paisaje, o sea, le afecta absolutamente todo.
Se tiran casas viejas, empieza a haber árboles viejos con oquedades, cambia el tipo de paisaje que hay, son más plantaciones de eucalipto, carreteras, todos esos problemas. Aún encima, con lo pequeñito que es, no solo come ratones, sino típico de las rapazas en general, come ratones, bueno, así algún animal pequeño, no, este come un mogollón de insectos, entonces le afectan los raticidas y los insecticidas, entonces va acumulando por todos lados. Aún encima, es cambio, o sea, con lo pequeñito que es esto para un gavilán, para una flor, vamos, lo coge ahí, pues ahí, o sea, tiene bastantes depredadores, o sea, las tiene todas, el bicho está condenadísimo a desaparecer, está desapareciendo por completo. En España es una zona relativamente buena de mochuelo, o muy buena, y ahora mismo bajo la población, como ya en los últimos años, igual que en Galicia, o sea, debe ser una zona bastante buena, con mochuelo distribuido por todos lados, a estar ahí reducido a 4 puntos que lo podemos contar con la mano. Yo creo que después de la jornada de hoy todos vais a aprender un poco más sobre el mochuelo y sobre todo os van a entrar como mogollón de ganas de conocer más sobre el mochuelo, a ir a buscarlo y buscar información porque es súper curioso, o sea, todo, desde el canto, lo tiene todo. El bicho es para hacer el mejor amigo del mochuelo. Seguimos con los pequeñitos, el autillo, este ya es un poquillo más rarito de ver, más difícil, no porque su población esté tan en peligro, pero sí que es escaso. Este en Galicia es bastante escaso, ya que solo vive en la zona sur. Por ejemplo, puede llegar un poquito hasta Santiago, si es su límite de distribución. Tiene la peculiaridad que, por un lado, es bastante impresionante, pero por otro también tiene sus problemas, que es una rata migratoria. O sea, él viene aquí en primavera a criar, pero en invierno se va para África. Eso es una cosa muy impresionante porque es más pequeño todavía que el mochuelo, es la rapaz nocturna más pequeña de Europa, este sí que es, o sea, así, nada, una cosita de nada. Y el problemón que eso conlleva es que si se va para África, si aquí está fastidiado, en África lo está más. Aquí hay pesticidas, hay un montón de problemas, pero en África, como todos sabemos, todo eso es mucho peor todavía. ¿Qué pasa? Él viene aquí a criar, saca sus pollos adelante y cuando acaba el verano, principios así de otoño quizás, se marcha para África con todas sus crías, los pollitos ahí que empiezan a volar. Ya eso ya es un desgaste enorme, ya muchos se pierden por el camino. Pero el momento que llega a sus zonas de invernal y empiezan a alimentarse en zonas que no está tan controlado el uso de ciertos químicos, pues podéis imaginaros el resultado. Entonces está también bastante fastidiado. Es un ave súper curioso, porque ahí como lo veis también tiene bastante cara de mala leche, o sea, imaginaos esto está muy, o sea, está en una señal de tráfico muy pequeñito, pero impone bastante. Pero curiosamente, con ese plumaje que tiene así tan críptico y que parece que es el rey del escondite, se esconde bien, pero le gustan mogollón los entornos urbanos, por así decirlo. Es súper típico de parques y jardines. Parques grandes, por ejemplo, en Chinzo y Limia, un parque allí que está petado de gente, y hay dos o tres parejillas de autillo criando que no le importan absolutamente a la gente, porque él anda a su bola. Tiene la ventaja que como es pequeñito, come principalmente insectos, saltamontes, alguna polilla, si alguna cosa, entonces bueno, él anda a su bola, no le molesta a nadie, las presas, por suerte, de la gente no se asustan, porque las polillas también van a lo suyo, entonces está bastante ligado a ese tipo de hábitats, parques, algún jardín, así un poquito como árboles antiguos. Este, por ejemplo, podría valer, imaginaos, Santa Margarita sería un sitio bueno para autillo, lo que pasa es que estamos en una distribución ya demasiado alejada. Es bastante, creo que el mochuelo y el autillo, de las 7 especies que tenemos aquí, son las que más se parecen. Igual, como podéis ver, tampoco es que se parezcan así muchísimo. O sea, esta es la parte complicada de las 7 ratas nocturnas. La diferencia del autillo y el mochuelo. Es lo que más se puede confundir. El resto ya no tiene nada que ver con los que pasó. Empezamos ya un poquito con los grandes. El búho chico. Típico búho ya de libro, ¿no? El típico búho con sus orejitas o penachos, no sé si lo podéis ver bien en la foto. Este sí es una rata ya más grande, bastante más fuerte. Es una rata también que tiene eso, todas tienen su encanto, tienen un montón de curiosidades, un montón de adaptaciones. A ver, a mí la este me gusta mucho que es lo de los penachos, que es increíble, o sea, son bastante grandes. Mola mucho por la silueta que hace, es súper bonito, pero lo increíble, o sea, bueno, no sé, eso está en la mente del bicho. La adaptación que le implican estos penachos, entre otras cosas, que a mí me sorprende un montón,
para asustar a los depredadores. O sea, con esto imita la cara de un mamífero. Que, claro, tú lo tienes, o sea, algo que le pueda atacar, no sé, un gato, por ejemplo, pues, el bicho este es así grande, tiene unas patas bastante potentes. No, creo que no le hace mucha falta imitar que tiene orejitas para asustar a un gato, pero bueno, él tiene ahí. También le sirve, eso sí que es una pasada, pero en directo le sirve un poco para mimetizarse, al igual que Autilio son un poco transformers, el Autilio sobre todo. O sea, imaginaos, esto así que es más o menos redondito, igual que es más o menos redondito, es un poco barrilete, pobre. En el momento que se asusta o peligro o simplemente quiere que no le molestes, se pone en eso, modo transformer, los penachos tiesos para arriba, se pegan a una rama y estiran su tamaño un mogollón, quedan completamente chupados y muy estirados. Y el Autilio es una auténtica pasada también. Entonces tienen esos penachos para eso. Las zonas principales donde tenemos aquí el búho chico siempre es, por ejemplo, Viana, zona sur de Galicia, incluso más sureño que el Autilio, la zona de Orense, ciertas zonas. Es un ave también, podría decirse migratorio, porque aquí en Galicia da la casualidad que tenemos población nidificante, o sea, está todo el año, Xinzo de Lindo, por ejemplo, y Autilio, que está, el búho chico, lo tenemos criando, lo tenemos en invierno, pasa todo el año en esas zonas. Pero en la época de invierno se nos acercan a Galicia búhos chicos del norte de Europa, incluso al norte de la península, depende de zonas más frías. Bien, pues por ejemplo, Coruña es un sitio que, aunque sorprenda mucho, es típico de búho chico en invierno. Pasan unos días o incluso el invierno entero pueden llegar a pasar. Entonces, centrándonos en sus hábitats para cría, que es lo que realmente tenemos que proteger nosotros, porque a ver, para invernar el bicho le vale esto, pero lo importante es el lugar que existe. Tiene unos hábitats también, unos gustos un tanto raritos, pero que en la zona sur de Galicia pues, se encuentra bastante bien. Le encantan los bosques rodeados de campo, o sea, bosque cisnia, puede ser una carballeira, puede ser un pinar, eucaliptal, que es mucho más difícil, pero bueno, es incluso un souto pequeño, pero eso, casi siempre busca una zona de bosque que sea isla, que esté rodeada por campo, porque le gusta descansar, como está en esa foto, en árboles bastante cerrados, incluso en invierno también buscan ese tipo de sitios, a veces, para dormir varios juntos, pero cazan en los márgenes, incluso en la zona más de campo. Entonces, bueno, eso, imaginaros, aquí en Galicia es un poco más complicado, pero la zona más de Castilla, en los típicos pinares aplicados en medio de plantaciones, es el hábitat idóneo para esta especie. De todas formas, bueno, la zona de Orense, incluso sur de Pontevedra, puede adaptarse en esa especie de zonas así un poco mixtas, soltos de castaños que tengan el suelo muy limpio, o incluso con campos, que no sean tan aislados, pero sí que necesitan tener una zona un poquito más abierta para cazar. También, otro que come ratoncitos y sigue, o sea, repetimos lo mismo todo el tiempo, todos tienen ese mismo problema. Todo lo que comen es muy probable que les venga envenenado y que les afecte. Aparte de la extensión de hábitat y todos los problemas que conlleva. Decir que esos penachos también los utilizan, que yo no sabía, lo estudié hace poco, para reconocerse entre especies. O sea, de noche ven la silueta y si tienen los penachos dicen, vale, como chico, eres de los míos. Y vamos, no lo sabía, no sabía, eso es increíble. Eso yo creo que son cosas de eso, no sé si les explicar mucho, pero bueno, él lo intenta. La verdad es que las mueve bastante, las orejitas, o sea, las mueve estilo mamífero, que es la defensa esa que hacen, sí que las gira, las levanta, hacen plan sobera, ¿no? En vez de con las cejas, una para arriba y otra para abajo. Siguiendo así con los grandes, que también tienen esos penachitos, aquí no se ve tanto, la lechuza campestre. Para mí es el de los más fuertes, o sea, aunque no sea la rata nocturna más grande, bueno, parte de así gordita, está muy potente, o sea, es un bicho muy musculado, muy grande, con unas alas proporcionalmente quizás un poquito más fuertes que las de los demás. Y bueno, o sea, también como veis aquí, bueno, tiene las típicas características un poco de la lechuza, como señalaba antes Carla, que es el disco facial, el pico también muy bajo, ya no se parece tanto a los otros, pero
tiene también otra serie de cosas curiosas que no tienen los demás. Por ejemplo, esta es, o sea, la más diurna de todas con diferencia. Estos son las 4 de la tarde, y, o sea, pleno sol, y estaba en una finca, estaba cazando. Es con diferencia la rapada nocturna más diurna que hay. Puede cazar durante todo el día, o sea, aquí en Galicia es más difícil, pero por ejemplo en Castilla, que por ellos son más abundantes, a plena luz de día están cazando sin ningún problema. Cazan, sobre todo, su principal presa son los topillos. Entonces, bueno, andan campeando por zonas así, eso, el hábitat típico es un poquito lo que se puede ver aquí en la foto, zonas de cultivo, también estampa castellana, o del sur de Galicia, pues eso, una zona labrada, una zona de barbecho, una finca de trigo, un poquito de todo, donde hay mucho topillo. Entonces es donde ellas principalmente van a cazar. Otra que también, con el tema de dónde vive, cuándo está en Galicia también, tiene ahí su rollito. En Galicia, la lechuza campestre, es probable que críe, ha criado, pero muy pocas parejas. Se todavía consigue criar en Galicia muy poquitas parejas. O sea, zona sur también, zona de matorral. Pero cuando llega el otoño, en Galicia entran bastantes lechuzas campestres. O sea, es un pájaro que de repente dice, bueno, pues nos vamos a dar una vueltecilla y viene igual del norte de Europa, de Gran Bretaña, por ejemplo, y se van a zonas un poco más de Castilla, donde hay más alimento. Y, por ejemplo, cosas curiosas que yo nunca tuve la suerte, pero Santi sí, de ver entrar por la Torre de Hércules volando con un bicharaco que ya son grandecitas, venir entrando volando por el mar, un mogollón de sitios en Ribadeo, ahí esa zona es espectacular para la lechuza campestre, y la gente que tiene la suerte de estar cerca las ve continuamente por allí cazando, en otoño sobre todo. Incluso pueden alargar un poquito más el invierno, pueden llegar a pasar todo el invierno, incluso algunas adentro puede venir también ahora en esta época de primavera, cuando se van desplazando a otras zonas de reproducción. Tiene otra cosa que es la más, o sea, todos los búhos, o sea, seguro que todos os suena lo típico que crían dependiendo del alimento, o sea, cuanta más comida tiene, más grandes son las miradas. Por ejemplo, el búho olivar que dice que puede tener un mogollón de crías dependiendo de la comida. Vale, la lechuza campestre, ella va un paso más. O sea, aparte de eso, que si hay poca comida, tiene menos cría, ella le importa poco la época del año prácticamente. O sea, yo crío cuando tengo comida, punto, me da igual. Ni primavera, ni verano, le da igual. O sea, puede ser enero y hay una explosión de topillos enormes, por ejemplo. Zona típica de lechuza campestre de Zamora, hay una explosión de topillos en enero, febrero, por cualquier motivo, y la lechuza campestre se pone a criar. O llega la época idónea, que podría ser ahora, más o menos, mayo, la época idónea de cría, y por cualquier cosa, no hay topillos, pero la lechuza campestre ese año pasa por completo y no cría, que ya tiene pasado. De hecho, pregunté a un amigo mío de Zamora, oye, ¿hay lechuza campestre? No, de momento no hay ninguna porque no hay topillos, entonces de momento tal. Y al mes siguiente, cuando ya estaba lloviendo muchísimo, ya era otoño, no, están empezando a criar ahora, o sea, van un poquito en función del alimento. Bueno, más o menos os va quedando claro, ¿no? Ya cómo va la cosa, vamos, así estamos viendo, empezando por la más característica y luego un poquito las menos conocidas. Y ahora que ya se me escapó antes la foto, no sorpresa, la lechuza, todo el mundo la conoce, ¿no? Supongo. O sea, es, vamos, típico bicho nocturno, o sea, por así llamar bicho nocturno porque todo el mundo, cuando relaciona la noche, lechuza, corucha, todo el mundo se hace una idea de la especie que es y de cómo es. La antica, la cara así muy blanca, puede haberlas un poquito más oscuras como es, en este caso un poco más oscura de lo normal, pero bueno, bastante conocida por todos. Es la especie más ligada a las personas que hay de rapaces nocturnas. Es súper curioso porque le encanta cazar en zonas así semihabitadas o incluso habitadas. Por ejemplo, típico pueblo que hay pues eso, gallinas o algo de ganado y tal, pues la lechuza es el gato que caza por entre las calles. O sea, eso, ratones que a lo mejor están cerca de los gallineros o así, la lechuza le encanta cazar entre calles. Incluso en ciudades y pueblos así bastante grandes, cazan sin ningún problema. Y después que también le gusta bastante refugiarse en casas, por ejemplo, es otro bicho que también tiene ahí el problemilla de que cría en los fallados de las casas, en las guardillas, sitios que quedan abiertos, en los hornos, entonces está
súper ligado a las personas, pero claro, ¿qué pasa? Molesta. Bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen algunos, que molesta, ¿no? Porque a la gente le hace ruido, entonces también el hábitat ahí, esas zonas de, bueno, de donde ellos reproducirse o donde esconderse, se le está eliminando bastante, porque la gente le tapa los huecos, y luego el tema de si caza pegado a las casas, en las casas eso les echa el veneno. Tiene muchísimas más papeletas de comerse un ratón con veneno que alguien que cace totalmente alejado de las casas. Aún así, con todo esto, es de las más abundantes que tenemos en Galicia y también de las más distribuidas en Galicia. Por toda Galicia tenemos lechuzas, casi en cualquier pueblo habrá una lechuza, incluso ciudades más grandes. Le encanta el tema de campos también, o sea, bueno, esta foto estaba pasando por encima del campo. Le encanta zonas abiertas y zonas de cultivo. Y no sé si alguna vez la escuchasteis. ¿Alguien la escuchó aquí? Sí, o sea, a ver, les podemos llamar canto, les podemos llamar lo que queramos, pero es un ruido impresionante. O sea, si los que no escuchasteis, buscar en internet, porque hay los cantos, es algo, o sea, que es para flipar, porque es un ruido mucho más fuerte que esto. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues hay todas estas leyendas que hay de que se va a morir alguien cuando canta una lechuza, que si no, o sea, asusta. O sea, el bicho que lo que hace te pasa volando, la naturaleza está luz, te pega los cines y tú, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Entonces hay mogollón de lechuzas, o sea, de leyendas, de mitos y de historias relacionadas con la lechuza, principalmente por su canto y por lo ligado que está. El cardo, no sé si os suena, es curioso, pero es la rapaz nocturna más abundante de Galicia, más distribuida de Galicia, pero es de las que menos conoce la gente. ¿Por qué creéis que puede ser? Es fácil. ¿Lo veis? Comparad. Uno es marrón y el otro es blanco. El bicho que pasa volando delante del coche es una lechuza. El bicho marrón que pasa volando no lo vemos. Entonces todo el mundo ve lechuzas, nadie ve cardos. Si hay más cardos que lechuzas, ¿cómo puede ser? Es eso. Bicho blanco, una lechuza, una gaviota. Bicho marrón, no lo ve nadie. Entonces o sea, le pasa desapercibido a todo el mundo. Pero sin embargo, seguro que esto sí que cualquiera que viva más o menos en una zona un poco que tenga algo de bosque alrededor, tampoco hace falta y que sea de Amazonas, lo escuchó alguna vez. Es el típico búho que hace o sea, lo que escuchamos que todo el mundo dice búho, la lechuza, el moncho, no sé qué, le llaman, o sea, dicen que es de todo ese cargo. O sea, el que más escuchamos aquí es el cargo seguro. Si alguna vez alguien escuchó una rapaz nocturna, por probabilidad eso es el cargo. Sí, es el más cantarín, es súper escandaloso, cuando se pone sí que canta. Está eso, por toda Galicia. ¿Por qué creéis que puede estar por toda Galicia? Un poco con esa imagen ya lo podemos ver. Es súper forestal. Entonces, ¿qué tenemos en Galicia? Pues, mogollón de zonas forestales, que son eucaliptos, sí, pero son zonas forestales. Entonces el calvo es ahí el último superviviente de las rapaces nocturnas que le vale prácticamente todo. O sea, se adapta incluso a vivir en eucaliptales. Tampoco es que sea ahí su hábitat ideal, pero bueno, o sea, puede sobrevivir en eucaliptales, por eso el pobre sigue manteniendo su población bastante abundante, porque bueno, se adapta muy bien. Es una especie, esta sí que es estrictamente nocturna, es súper difícil ver un cárabo de día. O sea, lo pilles en una lana echándose la siesta y solo los ojos se ven que llevan media hora haciendo los fotos allí, son súper nocturnos y cazan en zonas muy boscosas. O sea, es capaz de cazar eso, pues prácticamente medio de un eucaliptal o una carballeira, o por ejemplo en este caso una fraga mixta súper cerrada, y ellos cazan ahí. Tienen una capacidad enorme para cazar en sitios cerrados. Pero como todos, también les gusta pues, cazar en las orillas de la carretera, campitos o algunas zonas que corten. Por eso es también la rapaz nocturna que más vemos modo alfombra en las carreteras. O sea, le encanta cazar en las cunetas y vamos, caen como o sea, carabo en esta época es súper fácil encontrar carabos atropellados. Veis más o menos, fuisteis viendo las diferencias, cómo es cada uno. En general siguen manteniendo todas estas características de la cara así aplanada, del pico hacia abajo, y bueno, más o menos andan todas un poco a la par de tamaño. Menos los dos pequeñitos, el resto andan todos más o menos igual. Está logrando yo de todo. O sea, el gorra, otro que también tiene. No, claro, sí. Dices que también está en eucaliptais. ¿Qué
ratones, topillos, lo que pillen. ¿Qué pasa? Los eucaliptales hasta cierto punto tienen ratones, llega un momento que dejan los ratones en los eucaliptales. Entonces al principio, a lo mejor un eucaliptal relativamente joven, continúa algo de hielo por abajo y empieza a ver algo de silveira, él puede cazar ahí. Cuando ya es un eucaliptal viejo, cerrado, ahí no tiene prácticamente nada que comer, pero bueno, o sea, las ramitas que le quedan a su eucalipto que van a descansar, entonces está ahí. Siempre tira hacia los bordes. Lo digo porque parece importante, porque yo he entendido que debajo de los eucaliptales hay menos biodiversidad, menos alimentos, ¿no? Sí, no, alimento muy poquito, pero el poco que hay, el claro, sabe aprovechar. Por ejemplo, una lechuza sería totalmente imposible cazar de un eucaliptal. Claro, le debería costar bastante. Pero tampoco tiene por qué cazar ahí. No, se esconde y caza. Totalmente se esconde. Yo creo que están en eucaliptales que suelen quedar carvados, que claro, están hundidos los eucaliptales, y ahí donde se agocha. Sí, pero bueno, el pobre ahí, por eso, bueno, se va extendiendo, sigue manteniendo. A ver, este tipo de osas, sigue pronto y todo grande, sería un sitio muy bueno. El grandullón a todos, seguro que suena a todos, el típico que vemos en la feria medieval, el huevo real, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, la foto de esta, evidentemente no se ve también como la otra, porque si nos ponen una foto que fuera nuestra, está sacada muy lejos, el estado descansando y importado, y nosotros está extremadamente lejos. Entonces, bueno, quisimos poner esta foto que se vea un poco también su hábitat, porque vive en zonas así bastante inaccesibles. Este sí que es grande, o sea, este a nosotros se los come con patatas, si quieren. Es un bicharazo bastante grande, tiene unas alas muy grandes. También, bueno, muy que se aprecia en la foto, tiene penachos, pero ya son grandes. Seguro que lo visteis alguna vez en la feria medieval. Es una rapaz muy grande, es la más grande que tenemos en Puebla. Como es grande, come bichos grandes. Nosotros comían topillos, ratoncitos, los pequeñitos, este come conejos. O sea, su presa principal es el conejo. Si no hay conejo, que valen los erizos. Si se le pone a tiro, se come un zorro pequeño. O sea, puede comer presas bastante grandes. También es cierto que si no tiene comida, pues se tira al ratón. O sea, el bicho coge presas grandes, pero no es tonto. Entonces, si tiene hambre y tiene comida fácil, se va a lo fácil. Pero principalmente es el conejo. Entonces, sabiendo que come conejos y que vive en zonas de cortados rocosos, tanto de ríos como canteras, abandonadas así, el hábitat ideal es eso, zonas de corte, con un poco de campiña, un poquito de matorral bajo, no realiza ese hábitat ideal. O sea, el búho real Galicia no es que tenga el hábitat ideal para él, pero bueno, en las zonas más sureñas sí que hay, incluso por la provincia de Coruña, hay algunas parejas de búho real, van resistiendo, sobreviviendo, no sé cómo llamar, la verdad, pero bueno. Zonas más ideales para el búho real es la zona de Castilla, hacia el centro de la península de Madrid, por ejemplo, es una zona muy buena de búho real, porque es eso. El conejo está en zonas mucho más abiertas, está mucho más extendido por todo, que aquí, que tenemos demasiado matorral para que pueda cazar. También le vale, aquí en Galicia, yo creo que lo que le gusta mucho son zonas en las que hay hielo, por ejemplo, campos así un poco de alta o medio alta montaña, es donde él se mueve. Y bueno, o sea, todas en general son bastante pasotas. Este vuelve a ser un poco bueno, mochuelo, pero lo mismo que, como estáis viendo, ahí estaba de día porque estaba descansando, o sea, tenía su agujero para meter y de vez en cuando salía el sol. O sea, también le pasa un poco estilo mochuelo, solo que este es todavía más perezoso. Entonces se queda ahí en su piedra todo el día y cuando le pasa algo por delante se echa. De noche sí que sale a campear y tal, se desplaza bastante, pero bueno, en general todas las rapazas nocturnas son un monigote, o sea, pueden pasarse muchas horas completamente quietas ahí esperando, sin molestar a nadie y sin que nadie la moleste. Y bueno, hasta aquí el límite de la observación de aves. Creo que os quedó un poquito más claro lo que son las rapazas nocturnas, cómo viven, cómo son y dónde las tenemos aquí en Galicia, aparte de las especies. Gracias a todos y no sé si tenéis alguna duda. Ahora creo que viene un rato de descanso. Si queréis podemos enseñaros ahí unas plumas que trajimos para que veáis lo que comentaba antes Carlos, que explicaba y tal. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. Cuando vuelan todos son con mala silencio. Sí. Sí, es que para cazar, si hacen ruido, Es una pasada cuando vuelan, o sea, campeando ya no te enteras, a no ser que sea el chiste te grito cuando te sopla encima de la cabeza, pero no hacen absolutamente nada de ruido, incluso
hacen. O sea, es que nada que ver por muy grandes que sean. O sea, no hacen nada de ruido. Es impresionante. Por ejemplo, así como curiosidad de las plumas, más o menos una lechuza le pesa 0,29 gramos por centímetro cuadrado las plumas. O sea, en un ala tiene 0,29 gramos por centímetro cuadrado. Una grulla tiene cerca de 1,5 gramos, un poco más de 1,5 gramos. Imaginaos la diferencia de peso de las plumas, es bastante más. Andan bastante parecidas. La lechuza quizás sea la que más ligera las tenga, pero son un portento de la naturaleza. O sea, están increíblemente adaptadas todas las plumas. Si me preguntas, y ahora en el descanso